¿Quién pelotas es este tío que no conozco de nada que le está plantando cara? Tienen a la gente joven explotada haciendo cola. Yo no veo la tele, es algo para enterarme de qué nos quieren engañar. Quantum computing, por ejemplo. Bien. Otro scam. Van a romper Bitcoin, van a romper toda la criptografía, van a romper la deuda. Es una forma de condicionar a la gente. La forma de controlar a la gente no es forzarles a hacer algo, sino darles algo y amenazar con quitárselo. Es que Bitcoin es algo que no tiene el respaldo de nada. Perdona, es que tú no entiendes cómo funciona Bitcoin y cuál es el respaldo. En el curso de la historia se han desintegrado siempre las monedas. El dólar va a desaparecer, en fin. Dice, pues hipoteca tu casa y compra Bitcoin, en efecto. Seguramente en 10 años estará $1 millón. En fin, yo creo que para ganar dinero te tienes que divertir. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Cuando pensé en empezar a hacer entrevistas en el canal, me planteé dos cosas muy claras. La primera de todas es que no iba a hacer las entrevistas al peso, porque tocaba, sino que íbamos a buscar a personajes interesantes y solamente cuando tuviéramos la historia y la persona interesante, subiríamos una entrevista. Ese es el caso del día de hoy. Y en segundo lugar, tenía muy claro que no solamente iba a buscar a personas conocidas, para el clic fácil encontrarlo así, buscar personajes famosos, sino que también la idea era descubrir a personajes interesantes que seguramente pasan desapercibidos para la mayoría. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy con el gran Ricardo Pérez Marco. ¿Quién es Ricardo? Pues Ricardo es una persona que estudió matemáticas, es doctor en matemáticas por la Universidad de París-Sud, es licenciado en física teórica por la Universidad de Barcelona. Durante muchos años ha sido investigador, fue catedrático de la Universidad de UCLA en Los Ángeles, donde estuvo 12 años y, como digo, tiene una sólida tarea como investigador. Actualmente, después de haber publicado muchísimos papers y de haberse implicado hasta el fondo en el mundo del Bitcoin y del blockchain, es el director de investigación del CRNS, que sería algo así como el CSIC de las matemáticas en Francia. En su perfil de X es una persona libre que habla sin ningún tipo de tapujo. Te recomiendo que lo escuches porque es un verdadero sabio. Tiene una postilla sobre su propia persona verdaderamente deliciosa. Se define a sí mismo como matemático, se define a sí mismo como especulador, en el buen sentido de la palabra que existe. Se define a sí mismo como jugador de póker y ajedrez y, por encima de todo, libre. Así que me voy de viaje hacia Barcelona porque tengo una cita con un personaje que tengo muchísimas ganas de conocer, eso, en persona. Nos vamos para Barcelona, acompáñame a una conversación que promete ser épica. Vámonos. ¿Qué tal, caballero? Un Placer conocerte en persona. Igualmente. Por fin. Hola a todo el mundo. Bueno, pues ya está. Nos hemos citado en un parque, en Barcelona, en el Parque del Putxet. Sí. Tenemos aquí la ciudad a nuestros pies. Es muy curioso porque, aunque escondido entre la vegetación, por ahí vas encontrando recovecos donde puedes prácticamente controlar toda la ciudad, ¿no? Desde de lado a lado de la Vista costa. de 360 grados. Sí, es una pasada. Arriba. ¿Por qué nos has citado en este sitio, Ricardo? Bueno, para mí tiene una importancia porque, bueno, es el parque donde yo vivía aquí al lado cuando era pequeño. Me crié aquí en la calle Hurtado, aquí al lado, y Sí. cuando era pequeño siempre me sacaban por aquí, por el parque, que está muy diferente que ahora. Ahora hay unos árboles muy grandes, antes había muchas menos sombras. Bueno, Ricardo, nada, vamos a entrar en harina porque tengo muchas ganas de que descubráis a este caballero, a este personaje, pero me interesa mucho tu periplo en Estados Unidos, nada menos que acabas en UCLA, en UCLA. Sí. Hay un tema que tú estás muy, podríamos decir, concienciado, que es el asunto de hacer una ciencia básica, precisamente una investigación de calidad, Sí. y que no tenga que estar sujeta a un resultado determinado o que, digamos, tenga la suficiente libertad como para poder tener el margen en el que no necesite unos hitos como si fuera una empresa, ¿no? Sí. Unas banderas o unos puntos intermedios para Correcto, seguir siendo correcto. financiada, ¿no? Y eso sé que te preocupa mucho y que es un problema grave hoy en día. Sí, porque actualmente hay muchos problemas. Bueno, hay una cosa que es un problema, es una gran ventaja, que en teoría hay bastante más dinero destinado a la investigación que había hace años. El problema es que yo veo un poco los proyectos de investigación que hace la gente. Dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal cual. Pone cosas que o ya sabe hacer o, bueno, eh, hay que revestirlo de cosas que son... Marketing, podríamos decir. Sí, hay que venderse. El hype, ¿no? Entonces realmente la gente que hace investigación seria realmente no tiene tiempo de andar promocionándose. Quiere decir que, bueno, va a concentrar su esfuerzo en las matemáticas que hace o la investigación que haga, pero no va a estar dando conferencias todo el tiempo, bueno, es decir, o llamando a unos y a otros para... Entonces, claro, hay un marketing que yo creo por eso en todos sitios existe, pero en España en particular yo creo que es muy malo, que hay ciertos grupos de investigación que se autopromocionan y hay muy buenos matemáticos de los que no se habla.
y realmente, bueno, por una parte me parece injusto, pero por otra parte el problema es que esa gente que se promociona son los que se llevan el dinero de investigación, los premios, etcétera. Y claro, los premios de investigación, a mí me han dado premios de investigación internacionales y tal, pero soy muy crítico, porque al final, bueno, cuando eres joven aún te pueden dar tus premios por lo que haces, ¿no? Pero luego la gente le dan los premios por el peso de marketing que tiene. Entonces eso es un error garrafal. La mayor parte del dinero de investigación se está destinando a la mejor investigación. Eso es un hecho. Y en todos los campos, no únicamente en matemáticas. Es decir que, entonces, bueno, pues hay mucho despilfarro. En general, me imagino que pasará no solamente en la investigación, sino en muchas otras cosas. Y estamos en un contexto en el que se busca cada vez más en el mundo de la investigación el titular fácil, aumenta el fraude. Ahora con la entrada de la inteligencia artificial, con la que se pueden hacer virguerías si uno está un poco despistado, ¿dirías que el sistema está, bueno, la sensación que da desde fuera es que estamos como en un punto de ruptura? Vamos a ser no políticamente correctos. A ver, a mí me encanta la inteligencia artificial, porque lo que hacen muchos investigadores entre comillas, la proliferación de papers que hay, es algo que la inteligencia artificial puede hacer mejor, porque son ejercicios. A ver, para explicarlo, mira, por ejemplo, puedes predecir los egipcios desde la época de los sumerios. Los babilonios tenían tablas astronómicas y no tenían las ecuaciones de Newton y eran capaces de decir los egipcios. Pero luego puedes tener una teoría, como la de Newton, que te explica no solo eso, sino te explica todo tipo de trayectorias mecánicas. Entonces ahí creas una teoría y un útil realmente importante. Entonces hay gente que se dedica a coger esas teorías, aplicarlo a una cosa a otra, son ejercicios. No es algo que la inteligencia artificial, si no hace ahora, va a hacer dentro de poco. Son combinaciones de cosas que ya están desarrolladas, ¿verdad? Sí, y que son pero crear técnicas nuevas, eso es algo que es la esencia de la investigación. Y actualmente tú creas una técnica nueva, escribes un paper y te cuenta como un paper. Esta gente que hace ejercicios, pues te escribe 20 papers y además se los escriben sus estudiantes. Quiere decir que, a ver, lo llamativo es que encuentro, a ver, en fin, la gente no lo entiende, pero yo lo critico mucho. Tú si tienes un estudiante en tesis, joder, tu trabajo es darle el tema, pero él lo publica, es su investigación, no tienes derecho a poner tu nombre. Él dirá, te agradecerá ser su director, darle la idea, etcétera. Porque claro, si pones tu nombre, que estás diciendo que tú has hecho parte del trabajo, cuando en realidad no es tu función. La función de un director de tesis, bueno, yo creo que en España la gran mayoría de directores de tesis ponen el nombre en la publicación de su estudiante. Y eso jamás lo he hecho. Luego, pues la gente ha publicado, mis estudiantes han publicado sus artículos, sus tesis, y luego hemos hecho trabajos juntos, pero ya no tiene nada que ver con la tesis. No sé, eso ocurre porque lo que se cuenta es el peso. Cuántos artículos se escriben, en fin, los índices de calidad que llaman, contrastables que dicen, de investigación son completamente falsos. Basan en número de papers. Luego se dice que la investigación en colaboración es mejor, y en matemáticas es falso. Las grandes ideas se les ocurre a uno. Entonces, luego pueden colaborar y escribirlo con otros, ¿no? Pero y el problema, hay un problema muy grave, es que estos índices de citaciones y de impacto los crean estas grandes editoriales que publican las revistas científicas, que además es que la producción está hecha por investigadores, el proceso de review, de refit, lo hacen los investigadores y luego lo hacen gratis, cuando a veces tienen que pagar también por publicar. Se ha instalado una industria parásita que lo que está haciendo es extraer fondos de investigación y entonces, bueno, pues sí, distribuyen las revistas, pero es que eso existía antes. Distribuir ahora una revista y producirla es baratísimo. Quiere decir que sí. Yo por eso procuro publicar en revistas académicas que no tienen ese problema. Pero aunque muchas veces no es posible, pero quiere decir, hay un problema ya en el sistema de publicación, de evaluación de la investigación, y la evaluación no puede ser contar el número de papers, porque es que la inteligencia artificial van a ser, según esos criterios, la inteligencia artificial va a ser los mejores investigadores. Va a arrasar completamente, bien. Sí. Bueno, hoy una cosa, tenemos más bloques de los que hablar. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de juego, vamos a hablar de Bitcoin. Hay cosas súper potentes e interesantes que este caballero nos va a sacar de su cerebro, que es un privilegio de verdad tenerlo aquí. Pero hay una cosa, ahora que Donald Trump se ha puesto en el plan que se ha puesto en Estados Unidos de América, donde tú has estado investigando, conoces ese ecosistema, ¿no? Donde
se trae a quien sea de la parte, tú eres un ejemplo, a ti te cogieron de España, nos traemos a este señor que es especialista en algo muy concreto y... Bueno, me trajeron de Francia. De Francia, perdón, cierto. Sí. Trajemos a un español de Francia, sería correcto decir. ¿Crees que con todo lo que está viendo, con esta política de deportaciones que no mira nada, que dispara a bulto, tenemos una oportunidad en esta vieja Europa para que muchísimo talento tenga aquí las condiciones para poder desarrollar ese trabajo que hacían aquí? Yo creo que convendría que lo primero fuese crear las condiciones en Europa para que la gente no se vaya. Ahí dentro estaba implícita la pregunta, sí, ¿no? pero a ver, bueno, en la época en que yo me fui, en el año 95, etcétera, Estados Unidos era muy atractivo desde el punto de vista de investigación, te daban más medios. Hay una cosa también que es curiosa, entonces a mí me contrataron de profesor en UCLA y notas que hay un respeto de la sociedad por los profesores que yo creo que se ha perdido en Europa. Eso es importante, ¿no? Porque no solamente es un respeto que tienen los estudiantes, sino la gente de la calle dice, bueno, soy profesor aquí en el departamento de matemáticas, y tiene un respeto por eso. Aquí en Europa se ha perdido y eso también se traduce que, bueno, los mismos políticos lo han perdido y no se dan cuenta que, bueno, hay que apoyar la investigación, no se puede tener sobre todo. Y eso no solamente tiene culpa a los políticos, tiene culpa a los investigadores senior, la gente senior. Tienen a la gente joven explotada haciendo cola. Gente muy brillante, que muchas veces ya se queda en España porque tiene su familia y sus raíces en España, pero muchas veces se cansa y se va fuera. Entonces, perder esa gente joven que tiene un potencial enorme es un gran error. Entonces, el coste para retenerlos no sería tanto. Y además sería muy beneficioso pues, dar medios para sobre todo que fuesen independientes. Se ha dado un montón de dinero para investigación, con programas como LEADER, con programas europeos, etcétera, pero son financiaciones que, lo que hablábamos antes, impiden que el investigador sea libre. No le dan a un chaval que ha presentado la tesis, es postdoc, no le dan un proyecto de investigación a él. No. Le dan un proyecto de investigación a un PI, un investigador principal, que es alguien senior, que distribuye el dinero y tiene un control sobre la gente. Ese es un control, ese es quien le paga. Eso me parece completamente... Es una de las cosas que no existe que existe en Estados Unidos, pero existen unas financiaciones independientes. Yo cuando estuve en Estados Unidos, bueno, pues cuando llegué no tenía proyecto de investigación, entonces te ofrecen unas condiciones y dicen, bueno, por los 2 primeros años la universidad te da unos fondos de investigación para ti, para tus estudiantes, para que compres libros, ordenadores, etcétera, para tus viajes, y luego al cabo de 2 años tú pides tu propio proyecto a la NSF, a la National Science Foundation. Luego también me dieron un grant de la Sloan Foundation, quiere decir que es bastante dinero que puedes utilizar, pero lo utilizas tú. No tienes un jefe que recibe ese dinero que te lo va a dar si te portas bien. Bien. Y eso hay muy poco en España. Entonces yo me acuerdo, en cierta época estuve en la Real Sociedad de Matemáticas, se hablaba del programa Consolider que iba a dar dinero de investigación, y yo planteé claramente a la gente, es que este dinero tiene que ir directamente a los jóvenes para que desarrollen sus proyectos de investigación y no a proyectos de departamentos. Bueno, nadie quería. Entonces a ver, te digo que hay muchas cosas que el propio sistema es decir, lo gestiona mal, porque eso crea investigadores dependientes, gente que no es libre de expresar su opinión. Tú estás trabajando en un grupo de investigación y te das cuenta que parte de los artículos o de la teoría que has estado desarrollando está mal. Bueno, pues no te lo van a dejar decir. Yeah. Quiero decir, entonces, eso ocurre constantemente. La investigación progresa mediante errores y correcciones de lo antiguo y, bueno, pues mejoras de lo antiguo. Entonces, hay mucho problema porque, bueno, yo creo que en matemáticas tal vez sea más objetivo, pero es que hay temas, quiero mencionar, bueno, se puede mencionar casi cualquier tema, pero donde son clanes de gente, entonces no puede funcionar eso bien. Entiendo perfectamente. Por cierto, esto me lo has dejado al pie, hablando de ir directo al investigador. Antes de que sigamos con la conversación y se me pase, hay una cosa muy chula, que es que tú tienes una beca permanente, ofreces un premio a matemáticos jóvenes, tienes una especie de concurso, premio, no sé cómo decirlo, Sí. que es para que todos aquellos jóvenes que van a Olimpiadas de Matemáticas y consiguen traer una medalla de determinado nivel, tú les das un regalo, por decirlo de alguna manera, un incentivo, ¿no? Explícale esto a la audiencia, porque mola mucho. En origen, de hecho, a mí me dieron la beca para ir a Francia porque, bueno, gané las Olimpiadas de Matemáticas aquí en España y lo presenté a España, las Olimpiadas Internacionales. Y, bueno, tuve una medalla de plata en aquel momento, que es la primera que tenía en España.
pero nunca hemos tenido una medalla de oro de Olimpiada. Entonces siempre tienes, para mí, en fin, sentimentalmente estoy muy próximo de toda la gente que organiza las Olimpiadas Matemáticas en España, que lo han hecho durante muchos años y muy bien, eso crea mucha afición a las matemáticas. Realmente es una actividad que se organiza según las comunidades a diferentes años, y luego en la Olimpiada Nacional, que es cuando todos los estudiantes están en el instituto y acaban en el último año y ya van a las Olimpiadas Internacionales. Y bueno, yo gestiono un premio, el premio de Olimpiadas Matemáticas, para aquellos estudiantes que obtengan medalla de oro. Medalla de oro. Y estamos ahora precisamente haciendo la Olimpiada Internacional. Ojalá este año haya un ganador. Yo estaba leyendo que tenemos un equipo ahí con posibilidades, por lo menos que va... Bueno, el problema es que la medalla de oro es difícil. A ver, también la preparación que se hace en España no es una preparación intensiva como se hace. A ver, que quede claro también que yo considero muy importante las Olimpiadas Matemáticas como una forma de promover las matemáticas. Pero no son matemáticas, sí. Es un ejercicio que se hace muy bien, con mucho entrenamiento, como preparan. Como si fuera un deportista. Sí, un jugador de ajedrez. Incluso te diría que hacerlo de forma exagerada no es bueno en el fondo, porque no son matemáticas de verdad, son ciertos problemas con ciertas temáticas, vale, que bueno, pues que son muy bonitos en general y despiertan la curiosidad por las matemáticas en los jóvenes, ¿no? Bueno, desgraciadamente en España no tenemos una preparación intensiva y por eso no hemos tenido medallas de oro, pero yo estoy convencido que las tendremos. Bien. Entonces, a los que las tengan, un poco para motivarles, pues hay un premio cuyos fondos es un Bitcoin. Entonces, un Bitcoin ahora ya son 100.000 euros. Madre mía. Entonces la idea es que cada medalla de oro, cada estudiante que tenga medalla de oro recibirá el equivalente a 10.000 euros en Bitcoin. En Bitcoin. Entonces bueno, pues espero que ese premio se pueda gastar pronto, pero la idea también es hacer el fondo en Bitcoin, porque cada vez vale más. Vale más, efectivamente. Cuando se instauró el premio, no sé si el Bitcoin valía 19.000 euros, y ahora ya vale. Es una pasada. En la descripción del vídeo, en el primer comentario, voy a poner el enlace. Todos los chicas y chicos que estéis en edad, o aquellos padres, abuelos que penséis en ello, les comentéis el enlace. Te agradezco mucho porque, en fin, claro que es bueno darle un poco de... Yo no sé, creo que es de las cosas... A ver, hay un montón de premios científicos que dan el BBVA, no tienen 100.000 euros de fondo. Es decir, los bancos no dan tanto como el premio de Olimpiadas. Es decir, y claro, los bancos no lo van a dar en Bitcoin, por ejemplo. Y además, hasta aquí no les ha interesado. Ahora ya. Bueno, además, quien quiera puede contribuir en una dirección Bitcoin pública. Quien quiera contribuir al premio puede enviar Bitcoin de forma pública o anónima. Entonces se pone un agradecimiento por patrocinar el premio. Fantástico. Pero bueno, quiero decirte, la idea es crear también algo un poco diferente, utilizando las posibilidades que da Bitcoin que no existen en otro hub. Maravilloso. Como digo, vamos a hablar mucho de Bitcoin en esta entrevista, pero hemos hecho este pequeño giro para meter la promo del concurso, que es una idea fantástica y se agradece. Ojalá que hubiera más iniciativas como esta, por parte, de una manera espontánea, podríamos decir, por parte de quien tenga la posibilidad de hacerlo. Pero tú estás en Estados Unidos, estudias allí, volviste a Francia, pero si me permites, te voy a contar una historia personal. Yo en el año 2017 tuve una época bastante, vamos a decirlo claramente, jodida a nivel personal. Y un día leyendo, pues lo típico, de repente me encuentro con una reseña de un autor, de un tal Nassim Nicolás Taleb, que había hecho un libro y que contaba cosas muy llamativas, ¿no? A mí me había impactado mucho la crisis de la inmobiliaria de manera indirecta por mi trabajo y mi profesión. Eso acabó deviniendo en una serie de problemas y de repente me encuentro un personaje que cuenta una serie de cosas. Me hice con el libro de Antifrágil, me quedé alucinado. O sea, en un verano me lo leí 2 veces el libro porque me pareció que aquello era una pasada. Empecé a seguir la literatura de Taleb, me quedé fascinado y de repente un día, mirando en X y yo siguiendo a Taleb tuit a tuit, me encuentro a un señor español que se llama Ricardo Pérez Marco, que se pone a discutir con el genio, con mi ídolo, con Nassim Taleb, ¿no? Y así fue como te descubrí a ti. Bueno. Entonces, algo bueno tiene la polémica esa. Algo bueno tiene la polémica, como tú dices, y decir las cosas claras, ¿no? Sí. Entonces dije, ¿quién pelotas es este tío que no conozco de nada, que le está plantando cara al más macarra y al más famoso de los macarras que hay en el mundo de las finanzas y de las matemáticas y de la investigación, ¿no? Aunque él no es puramente un matemático. Y así fue como fui tirando del hilo y conociéndote a ti, ¿no? Y mi gran pregunta es, ¿cómo acabas tú conociendo a Nassim Taleb y qué clase de relación tuviste? Sí. Fuiste uno de los miembros de su equipo en un momento dado. Sí. Bueno, la verdad es que yo antes de conocerle personalmente, yo le conocí a través de sus libros. Pues recuerdo cuando estaba en Los Ángeles,
De hecho, no sé si has estado en el campus de UCLA. No, hay un barrio que es Westwood, donde de hecho hay un montón de cines y donde hacen los estrenos en Hollywood de muchas películas. Muy bien. Te encuentras ahí habitualmente en la calle a los artistas. A los famosos, qué bueno. Sí, yo paseando a mis críos cuando eran bebés, pues me encontré a todos, vaya. Qué bien. ¿Qué tal, Nueva Bandera? Hola, Antonio. La primera vez que vi a Antonio Bandera, digo, a este tío le conozco, pero no caí. No sé quién es. Claro, es que de fuera de la pantalla no le conozco. Sí, Y- es muy bajito. Estaba en una terraza de una pizzería tomando una pizza con Melanie Griffith, que tampoco reconocí que estaba embarazada. Y bueno, pero el caso es que luego... Bien. El caso es que en ese barrio estaba muy bien, pues es un barrio muy peatonal, que ya no existe, había un edificio enorme, que era la librería de Borders, donde podías ir a ver los libros antes de comprarlos. Tienes una cafetería, o sea, te cogías los libros, te los ojeabas, luego acababas comprándolos, ¿no? Muy era política. Y recuerdo que allí encontré el primer libro de Taleb, que es Full by Randomness. Sí. Entonces lo han traducido, un título muy Engañados por el azar, puede ser. Sí, existe el azar. Existe el azar, sí. Sí, me parece que el título está muy mal traducido. Pero bueno, es muy interesante ese libro porque explica la historia de dos traders, uno muy conservador, otro muy arriesgado, que presume de todo lo que ha ganado y todo lo que se arriesga, claro, gana mucho más hasta que viene el crack bursátil y bueno, Sí. y ahí se descubre un poco lo que vale cada estrategia, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues claro, le fui siguiendo y tengo un amigo muy bueno, un colega de mi mismo campo de investigación en sistemas dinámicos, que es Rafael Douadi, que es muy amigo de Nassim Taleb. Y una vez que estaba por Nueva York en una conferencia, organizaban una serie de conferencias, me lo presentó, tal vez fue en el año 2016, 2017, y ahí estuvimos hablando de Bitcoin. Entonces me parecen los libros de Taleb que son muy interesantes porque es un divulgador muy bueno. Él sí que es matemático, de hecho, es una tesis en probabilidades, lo que pasa es que no es un investigador. Entonces él ha sido trader y sobre todo escritor. Y entonces entiende muy bien el mundo de las probabilidades, sobre todo aplicadas. No, tiene una tesis en probabilidades teóricas, es decir, sabe de qué va la teoría matemática, y luego también él durante su actividad de trader, de hecho, si queréis estudiar economía, lo mejor es estudiar finanzas. Es decir, los financieros son los que entienden cómo funciona realmente la economía. Desgraciadamente, los economistas no pasan, en fin, tienen sus teorías, pero luego lo que decimos, lo que cuenta es la práctica. La práctica, bueno, la gente que gana dinero en bolsa son financieros. Y bueno, pues Taleb ha sido un trader de opciones antes de ser escritor. Y entonces escribió sus libros donde populariza una serie de ideas que son muy importantes para la vida corriente, en que constantemente afrontamos decisiones, ¿no?, que dependen de probabilidades. No es hacer una cosa u otra, o que una está mejor o otra. Quiero decir, entonces, según tus decisiones, tienes más o menos probabilidades de que las cosas evolucionen en un sentido o en otro. Entonces, hay que saber jugar con las probabilidades, y tiene una perspectiva histórica con muchos ejemplos que hacen muy amenos. Entonces, bueno, pues yo, por supuesto, pues alguien que conocía por sus libros, que admiraba y que realmente pues, me sentía muy a gusto cuando me lo presentó. Y le empecé a hablar de Bitcoin, que él no conocía Bitcoin. Yo no conocía Bitcoin. Le enseñé cómo funcionaba un wallet, le expliqué por qué consideraba que era tan importante, porque realmente lo que hay detrás es una idea matemática, la idea de un algoritmo que permite tomar decisiones descentralizadas. Es algo muy bueno. Claro, cuando la gente dice que detrás de Bitcoin no hay nada, digo, bueno, eso porque no entiendes las matemáticas que hay detrás, porque realmente tiene un valor el tener un algoritmo descentralizado y honesto, ¿no? Y sobre todo las ideas de Taleb se aplicaban muy bien a Bitcoin, porque Bitcoin es antifrágil. Entonces, no sé si tu audiencia conoce un poco las nociones de antifragilidad, pero esencialmente es algo que ante catástrofe se comporta bien. Sí, e incluso mejora. Claro. Sí. Y luego el problema es que los sistemas que son centralizados, que dependen de una sola persona, de un solo organismo, cuando ese organismo se corrompe o se rompe por alguna razón, el sistema es frágil porque todo se desmorona. En cambio, Bitcoin, bueno, pues puede haber como ha habido huracanes en Florida y pueden tumbar la red de Bitcoin que hay en Florida, da igual, el sistema sigue funcionando. Y además está concebido para que nadie lo pueda parar. Entonces, porque haya varios ordenadores, varios nodos que funcionan, el sistema funciona. Entonces, es algo que está concebido desde la perspectiva de antifragilidad. Entonces, claro, es un ejemplo perfecto de aplicación de las ideas de Taleb. Y sí, entonces a través de Rafael, pues le conocí y me ofreció, pues estuve colaborando con ellos, porque él y Rafael y tal organizan cursos para la gente que se interesa a las ideas de Taleb, que lo llaman RWRI, es RW, Real World Risk Institute. Entonces cada 6 meses organizan pues una serie de charlas. Entonces yo estuve participando un par de veces dando charlas sobre
Y ahí quedó la cosa hasta que Taleb se le fue un poco la olla en Twitter, porque el problema que tiene es, yo creo, más bien un problema de ego personal. Tiene muchísimo ego. El hombre le gusta ser el centro de atención, el trader que pronostica las catástrofes y los cracks bursátiles y cuando se hunde Bitcoin. Y no se le ocurrió otra cosa que sacar un paper cuando Bitcoin estaba subiendo, estaría en 40.000 o 50.000 dólares, que estaba claro en una burbuja que venía de 10.000, ¿no? Entonces, o de 15.000, en cierto momento tendría que corregir. Pues entonces, claro, es su ocasión de decir Bitcoin se va a cero y además tengo un paper que demuestra eso matemáticamente. Bueno, entonces yo miro el paper. Aparece Ricardo a leer el paper. No, entonces, bueno, pero miro el paper, miro la parte de matemática y le digo, oye, es que esto no funciona, las matemáticas están mal. Privado, no hace ni caso, empieza a insultarnos a la gente, me llamaba bit idiots, a los que hablábamos de Bitcoin. Yo le respondí, tú fiat idiot, coño, porque sí, a ver, es un macarra, pues yo también puedo ser más macarra que él, y le digo, pues entonces el caso es que bueno, pues que no me parecía muy justo de que publicase un paper, digamos, apoyándose sobre las matemáticas y no admitiendo una crítica. Normalmente cuando tienes algo mal en un paper matemático es muy fácil reconocerlo, no es una cuestión de opinión, está bien o está mal. Entonces pues por ejemplo en el paper hacía una serie de suposiciones que pueden ser ciertas o no, que no hay razón para que sean ciertas, una barrera absorbente, etcétera, que eso no es cierto, pero bueno, lo suponía. Pero es que luego en la derivación que hace, tanto el precio de Bitcoin se puede ir al infinito como a cero. Entonces una de las dos cosas. Bueno, el no querer admitir o querer discutir eso, vale, fue muy mal, y sobre todo que estaba engañando a la gente, en el sentido de que la gente no tiene elementos para criticar eso, porque si no tiene un bagaje matemático, no tiene elementos para argumentar, ¿no? Entonces, y lo hizo por eso. Entonces, me pareció mal. Entonces, simplemente pues, consideré que era también un poco mi obligación moral de explicar que eso no estaba correcto. Y claro, se puso a insultar aún más. La cosa llegó al nivel de insultos, sí. No, típico. Acabó mal. Pero bueno, a ver, yo quiero decir, a mí no, ya te digo, cuando uno es libre, pues no me va a hacer cambiar de opinión que 2 más 2 no son 4. Es decir, es que si él dice que 2 más 2 son 5, le voy a corregir. Bien. Y bueno, eso estuvimos. Pero quiero decir que en el fondo yo me lo tomo un poco a cachondeo porque... Bueno. Pero bueno, lo que era importante es importante que, si quieres, ese tipo, no se utilice la ciencia para manipular a la gente. Entonces, eso es lo que me parece importante, tanto como para decir que Bitcoin se va a cero como se va al infinito. Quiero decir que quien utiliza la ciencia la tiene que utilizar bien. Y hablábamos de todo el marketing que hay, podemos hablar de quantum computing, por ejemplo, otro scam que está rodando desde hace años, desde hace 30 años están extrayendo dinero, primero de los gobiernos, ahora la gente. Entonces, quiero decir, hay proyectos de investigación y que realmente son muy prometedores y vemos que la tecnología avanza, pero hay proyectos que son estafas. Entonces, yo te puedo mencionar 2 que están ocurriendo actualmente. Por favor. Sí, pues por favor. Es mi opinión, siempre. Quiere decir que todo lo que os digo lo contrastáis y lo miráis, pero quiere decir que el problema si miras quantum computing, pues ahora cada vez noticias... Computador cuántico, que además yo he hablado mucho de ello en mi canal y me estás dando miedo. Pues a lo mejor, yo no he visto esos vídeos, pero a lo mejor que no lo veas. No, pero que no quiero que me corrijas. El caso del quantum computing, si quieres, es una idea muy interesante. Sí. Es una teoría matemática, es una teoría de algoritmos basados en qubits, que matemáticamente me gusta mucho la teoría, pero otra cosa es poderlos implementar. Y lo que te das cuenta que la gente que habla y las noticias que hablan de quantum computing no están hablando de una máquina de Turing. Un ordenador es una máquina de Turing que tú puedes programar. Vale. Entonces, bueno, si la gente se quiere informar mejor, hay unos artículos de Michel Diakonov, un físico retirado francés, un físico teórico, donde ha escrito un par de artículos explicando un poco. A ver, es que el algoritmo original que motivó toda la computación cuántica es la factorización de enteros. Entonces, se supone que si construimos un ordenador cuántico, podremos factorizar enteros muy grandes, ¿no? Y eso es clave para la criptografía. Todo RSA está basado en eso. Y tenemos un número muy grande que es producto de 2 números primos y no sabemos encontrar los números primos fácilmente. Bien, el caso es que no se sabe factorizar números de más de 3 cifras. Entonces hay un vídeo también muy interesante de Richard Borchers, que es un matemático que tiene un canal de YouTube con matemáticas de nivel de doctorado, que son muy interesantes, pero para los estudiantes, la gente que quiere estudiar matemáticas, puede interesar ver el canal de Richard Borchers. Tiene un vídeo sobre ordenador cuántico y te describe muy bien. Dice,
Tengo aquí un ordenador cuántico muy barato. Le enseña su taza, la deja caer, claro, se rompe en 1000 pedazos. Acabo de calcular los pedazos en que se rompe, en qué velocidad sale, de tal. La taza es un ordenador cuántico. Pues es exactamente lo que están haciendo. Crear una máquina que resuelve un algoritmo, pero un solo algoritmo. No es una máquina que sea programable. Entonces, hay razones para pensar que el crear un ordenador cuántico programable puede tener límites físicos y no sea posible. Bueno, el caso es que eso nadie lo va a decir. Lo que te van a decir es que, bueno, pues van a romper Bitcoin, van a romper toda la criptografía, Sí, van a romper... sí. Entonces, claro, acojonar a la gente, no parte de acojonar, y que, claro, ellos tienen sus empresas que entonces, primero se lo han vendido a los servicios de seguridad de los estados. Claro, en fin, los servicios de seguridad, si tienen algo que rompe la criptografía, les interesa mucho. Metieron un montón de millones, aparentemente esa fuente de financiación se ha agotado y ahora intentan obtener dinero del público, startups, etc. Entonces, me parece una estafa, y te decía, es uno de los proyectos en que la gente da dinero sin que exista nada. Solo promesas. Y otros son las ICOs. En el mundo de las criptomonedas también hay un montón de proyectos de finanzas descentralizadas y tal. Y bueno, hay una época de las ICOs que se creaba un proyecto, no se había hecho nada, y entonces la gente lo financiaba. También se daba dinero sin que hubiese nada. Bien. Entonces, bueno, eso quiere decir, es muy raro que exista un proyecto científico importante, con aplicaciones importantes, que nos haya desarrollado. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado. Estamos entre medias entre el mundo de la investigación aplicada y la inversión, ¿no? Sí. Hay unas fronteras ahí difusas y muchas veces, bueno, pues acaba en una... Hay que ser muy crítico. El problema es que la gente no es capaz de ser crítica porque no tiene el bagaje. Pues tal vez yo tengo la ventaja de, bueno, pues de cierta manera, pues conozco bien la mecánica cuántica, conozco bien la criptografía, que trabajo en criptografía, conozco bien la algorítmica, entonces tengo mi propio criterio sobre eso. Entiendo que la mayoría de gente se tiene que fiar de lo que ve publicado. Y la mayoría de cosas que ven publicadas son informaciones de pago. Desgraciadamente es eso. Por eso también es muy valioso tener canales como el tuyo, donde, claro, los medios tradicionales cada vez hay cosas menos interesantes. Yo no veo la tele, salvo para enterarme de qué nos quieren engañar, porque al final, quiero decir, pues, prefiero ver un canal de engaño esta semana. Sí, pero es que realmente lo triste, lo que han entendido los medios de comunicación es que para ellos también el ser libres es ser independientes y no estar financiados para alguien que te va a dar la agenda de lo que tienes que decir. Bien. Y eso es que contribuye a crear un mundo falso, artificial, y en el que mucha gente vive. Que se retroalimenta constantemente, se crean burbujas. Pero claro, inevitablemente te estampas contra la realidad. Es decir, llega un punto, en el canal hemos tratado, por hablar de cosas un poco más terrenas, hay dos casos. Uno es el de Theranos, el de una empresa que se llamaba Theranos, que es una científica que supuestamente había inventado un método para, a través de una gota de sangre, poderte hacer unos análisis de sangre acojonantes. Era una grandísima estafa. Pero un grandísimo proyecto de marketing. Exacto. O Nikola, el famoso camión de hidrógeno, que al final se descubrió que cuando circulaba lo habían tirado cuesta abajo por una cuesta. Eso también ayuda a que circule. También ayuda a que circule. La física se puede aplicar al planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, ya me has hecho pensar mucho con el tema del computador cuántico y ahora me veo en la obligación de investigarlo y sacar un vídeo para esas limitaciones que los verdaderos investigadores ponéis sobre la mesa, que me parece... No, pero no vas a encontrar muchos verdaderos investigadores que viven de eso. Porque muchos verdaderos investigadores que trabajan en ese tema están financiados por ese tema. Entonces, bueno, hay gente muy crítica también con este tipo, por ejemplo, de física teórica. Tienes el canal de Sabine, no sé pronunciar el nombre, es una alemana que tiene un canal de YouTube sobre física teórica, donde también critica mucho las teorías modernas. Un poco te comentaba antes que yo cuando hice física también me decepcionó un poco las teorías modernas, teoría cuántica de campos, etc. No son las teorías como las de antes. Son teorías en que buscas un álgebra calculatoria sin entender realmente lo que ocurre. Hay un problema muy gordo en física, es entender lo que es el electrón, cómo se casa la mecánica cuántica con la relatividad general, etc. Y hay muchos años que no hay progreso. Y esencialmente en teoría cuántica de campos lo que explican son por fórmulas, encuentran las fórmulas de experimentos de scattering. Bueno, muy interesante y además esto engarza muy bien con lo que hemos estado hablando de la ciencia espectáculo, de la ciencia titular, ¿no? De cada vez vamos más a la venta, más que a nutrir la ciencia, la investigación pura en sí, ¿no? Bueno, y hablando de esto, ya no me puedo aguantar más, vamos a hablar un poco de Bitcoin, porque es una parte muy importante de esta conversación y me parece fascinante una entrevista que hiciste en Rankia, a los que les doy las gracias también porque me ha servido mucho para preparar mi entrevista, en la que
tú eres un pionero en el mundo de Bitcoin. Si el Bitcoin piensas que es una estafa, piensas que es una mentira, que nos están engañando, te recomiendo que los próximos 10-15 minutos estés muy atento a lo que nos va a explicar Ricardo, porque es un grandísimo experto en la comunidad de Bitcoin y en la tecnología de Bitcoin. Y me parece muy interesante el punto de partida, que es que a ti te llega, un día te enteras en el año 2010 aproximadamente así, de que existe alguien que ha decidido crear una moneda virtual fuera del sistema monetario tradicional, y tú te vas a mirar desde un punto de vista crítico de investigador matemático qué hay detrás, qué fundamento técnico hay detrás, Sí. y te vas pues con ese escepticismo de decir, vamos, ya está aquí el próximo, a lo mejor el próximo La timador, estafa, ¿no? el próximo engaño que se han inventado para sacar una pasta. Iba con esa óptica. ¿Y con qué esa ocurre? idea. Bueno, la gran cosa de lo bueno de Bitcoin es que había un paper científico realmente, que parece que intentaron publicar y no consiguieron publicarlo, pero bueno, el caso es que se distribuyó ese paper al mismo tiempo que el código de Bitcoin, donde explica cómo funciona el protocolo. Entonces, claro, yo lo primero que oí es que era una moneda que permitía hacer pagos descentralizados, sin pasar por un intermediario. Y yo, joder, ¿cómo puede ser eso, no? Digo, está muy bien si se puede hacer, pero es que me parece que debe haber alguien detrás ahí, pues aprovechándose del tema. Entonces me fui a estudiar el paper. Entonces en ese artículo, escrito con el seudónimo Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, y además me interesaba mucho porque yo, en fin, desde que cuando fui a Estados Unidos me interesé por el trading, hacía bastante trading, bueno, sobre todo de commodities, de divisas y tal. Entonces, claro, una divisa nueva, pues a ver qué pasa, qué es esto. Entraba en tu marco mental en ese momento. Sí, entonces las finanzas, entonces hablando de juegos, ya hablaremos de juegos, pero para mí las matemáticas son un juego, las finanzas también, entonces es parte del juego, ¿no? Es todo un juego donde tienes probabilidades, tienes matemáticas, tienes elementos digamos que mis matemáticas fundamentales me ayudan a entenderlo de una forma diferente. Bueno, el caso es que lo bueno es que había el paper, entonces todo el mundo puede ir, descargarse el paper y leerlo, ese artículo donde describe el protocolo. Y lo primero que me llamó la atención es que, en efecto, la criptografía, hay una parte de seguridad, de hashes, de firmas criptográficas, etcétera, pues era el estado del arte, es decir, pues una firma con curvas elípticas, unos hashes bien hechos. El que estaba haciendo eso no estaba haciendo un scam. Es decir, la criptografía, para hacerla bien, cuesta. No es fácil. Lo primero que se te ocurre no funciona porque enseguida va a haber una puerta por atrás. Y entonces yo me fijé que la criptografía estaba bien hecha. Entonces ya con eso ya sabía que eso no era un scam, porque si tú haces un scam, pues pones ahí, puedes poner términos técnicos. Eso también, les gusta mucho ahora las cosas que son marketing, poner cosas técnicas y tal, que luego en el fondo, cuando escarbas y cuando sabes de qué va el tema, no hay nada. Pero el caso es que ahí tenía una consistencia. Por supuesto, la primera vez que lo oí no entendí el protocolo entero, pero vi que había elementos que sabía que no era un scam. Entonces, a partir de ahí fue estudiándolo y luego no era solo un tema científico. Creo que, y en ese momento me di cuenta que Bitcoin era el primer experimento de anarquismo científico. La gente no se da cuenta que el pueblo, la gente, hemos perdido nuestra moneda. Antes, en la época romana y, bueno, no hace tantos años, en el siglo XIX, lo que era moneda era oro y plata, metales preciosos. Es algo que tú puedes transportar, vale en todos sitios, más o menos, pero es equivalente. Los mercaderes pues compraban y vendían con oro y plata. Era una moneda internacional y era descentralizada, ¿no? Bueno, claro, los estados intentaron acuñarla, poner la imagen del rey, del estado, lo que sea, para darle un valor adicional para apoderarse de la moneda, pero en el fondo lo que valía era el oro y la plata. Entonces, cuando de ahí se pasa del oro a las gold notes, es decir, pues, papel que dice que es el certificado de oro, certificados de oro y de plata, que es el origen de la moneda fiat en el siglo XIX, ya empieza a perderse, que entonces la gente se intercambia papeles, el papel no vale nada. Entonces, bueno, claro, está alguien que respalda ese papel, pero ya dependes de ese alguien. Entonces hay que entender que el dinero, además, una cosa que es muy importante, es que el dinero es confianza. Tú aceptas algo como dinero si confías que en el futuro lo vas a poder gastar, ¿no? Entonces el hecho de que haya alguien detrás, pues afecta la confianza. Si esa persona huye con la caja, con el oro, pues es bank run, en fin, es decir, que puede estafar a alguien que controla el sistema, puede estafarlo, pero claro, si tienes... Y el tener el oro físico, poseerlo, es algo que nadie te puede quitar. Te lo puede intentar robar, pero tú eres responsable de guardártelo y lo gestionas tú. No dependes de nadie más. Y eso de no depender de un tercero es algo muy importante y significa que el dinero ya no lo emite el Estado, etcétera, es un dinero del pueblo, del que lo posee. Bueno,
Entonces, Bitcoin presenta un dinero digital que tiene esa propiedad. Fantástico, no hay un Estado detrás, no hay una empresa detrás. Hay un tío que lo ha escrito, pero es anónimo y no sabemos quién es. Y luego ha desaparecido de la faz de la Tierra. Para mí es el primer experimento en que se consigue reemplazar es decir, una estructura del Estado como es la Casa de la Moneda por algo matemático, descentralizado, que no está controlado por nadie. Es lo que yo llamo el primer experimento de anarquismo científico y por eso me gusta. Es decir, desde el principio veo que es algo que empodera a la gente, permite que a la gente, entonces además es una moneda que está diseñada para ser deflacionaria. Es decir, que... Eso es una pregunta que tenía. Eso es muy importante. Es una moneda al revés y eso le puede romper un poco la cabeza a la gente que, claro, no tiene los fundamentos básicos en la cabeza. Bueno, le rompe la cabeza a los economistas, porque los economistas... Ni siquiera lo entienden los economistas. No, es que los economistas te enseñan, a ver, yo tengo un hijo que ha estudiado economía y enseñan que la moneda tiene que ser inflacionaria, es decir, cada vez valer menos. Y eso no tiene ningún sentido, porque en el siglo XIX, cuando hubo la revolución industrial mayor, el dinero era oro, que bueno, es un poco inflacionaria. Tú miras, la inflación significa que tú tienes una moneda y ver lo que produces en un año. Por ejemplo, si puedes producir de lo que existe, lo que extraes de oro es un 3%, pues tienes un 3% de inflación monetaria. Pues en Bitcoin también se produce en Bitcoin, pero está controlado. Cada 4 años la producción se divide por 2. Eso quiere decir que al final, ahora debe haber producidos unos 20 millones de Bitcoin y al final va a haber 21 millones. Como un 95% tenemos ya producido. Sí, ya te digo, 20 millones de 20 millones. Y bueno, lo que pasa es que cada vez se produce más lentamente, pero ahora mismo la inflación monetaria de Bitcoin, lo que se produce de Bitcoin al año, comparado con lo que ya se ha producido, es del orden de un 0,7-0,8%. Si la comparas con el oro es un 1,5, un 1,6%. El oro que se produce en un año comparado con todo el oro que se ha extraído hasta ahora y está en uso, pues claro, el problema es que las monedas fiat, los papeles, el euro, el dólar, la gente aún se piensa que está respaldada en oro. No es cierto. Eso pasó a la historia. Acabó en el año 71 definitivamente. Correcto. Y antes ya estaba la cosa. De hecho, lo que ocurrió es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, Estados Unidos acaparó las mayores reservas de oro del mundo, los países pues, derrotados, etc. Y incluso los países vencedores también almacenaban su oro en Fort Knox, en Estados Unidos. Entonces, el dólar era convertible, no por un particular, pero por los estados. Hasta que ya De Gaulle decidió, bueno, pues todos estos petrodólares que tengo... tenga usted sus dólares y deme el oro. Fue con un portaaviones para llevar los dólares y llevarse el oro y Nixon dijo, no, ya no convertimos. Entonces, claro, ahora se llaman divisas flotantes. Están respaldadas por la confianza que tenemos en el Estado. Si es un Estado fuerte, si es un Estado sin fallas, si es un Estado sin corrupción, puede ser una buena idea. Pero ¿qué pasa ahora? Todos los países están en déficit. Todos los gobiernos, todos los ayuntamientos, todas las empresas, todo el mundo está en déficit, tiene deuda. Se imprime dinero que no vale nada, no cuesta nada imprimirlo. Lo imprimen los bancos. Claro, no es el mismo el dinero que a ti te pagan por trabajar, que representa tu trabajo, que el que te presta un banco, que únicamente tiene que apretar un botón, tiene un coeficiente de caja del 2%, es decir, es una estafa a nivel global. Y hoy en día lo vemos indirectamente cuando queremos sacar una suma de dinero X en un banco. Sí, cada vez es menos posible. Por otra parte, quieren controlar los flujos de dinero. Sí, eso es una parte. Otra cosa que permite... Pero de esto algo también hay. Pero claro, el problema es que claro, la gente saca todo el dinero, lo invierte en cosas tangibles. Bueno, como ha ocurrido, al final la gente lo que quiere es preservar sus ahorros, su riqueza. Al final la solución ha sido invertirlo en inmobiliario y crear desequilibrios económicos terribles, porque la vivienda ya no es una casa para una primera necesidad. Es simplemente un instrumento para invertir en algo tangible que, bueno, pues está sobrevalorado, pero que se supone que va a preservar, algo de valor va a preservar, y sobre todo a lo largo del tiempo. Entonces, claro, cuando tenemos una inflación silenciosa, además las estadísticas están mal hechas, quiere decir que la inflación real es mucho mayor, la gente se da cuenta que su sueldo no da para lo mismo que daba. No, pues, ¿dónde está el problema? Pero el problema es obvio. Entonces, todos esos cientos de economistas, de estadistas que trabajan en los bancos centrales no son capaces de manifestarlo públicamente porque no pueden. No es que no lo sepan, a ver. Es decir, se dedican su vida a eso, ¿no? Pero no es políticamente correcto decirlo porque hay mucha gente que se beneficia. Los bancos se benefician. Un banco no puede funcionar con una moneda deflacionaria. Tiene que funcionar de una forma muy diferente. Si tú tomas un préstamo y tienes que devolver un interés y la moneda en que tomas el préstamo cada vez vale más, es prácticamente imposible devolver el préstamo. Si tú tomas bitcoins prestados y tienes que devolver
devolverlos con un 5, 6, 7% de interés al cabo de un año, claro, si Bitcoin sube mucho, pues no vas a poder hacerlo. Es decir, el valor sube. Hay que tener en cuenta, no es únicamente el precio, no hay que confundir precio y valor, pero una moneda deflacionaria no sirve para crear el crédito. Y al final hay una cuestión política, en el fondo, que hablábamos de libertad de la gente. Es que en el fondo la forma de controlar a la gente no es forzarles a hacer algo, sino darles algo y amenazar con quitárselo. Y entonces tú le das a la gente una casa con una hipoteca, una deuda. La gente no puede protestar, no puede pedir derechos. Quiere decir, porque si va a una manifestación pierde su trabajo, no solo pierde su trabajo, pierde su casa. No puede pagar, se endeuda y le quitan el dinero del banco. La deuda es una forma de condicionar a la gente. Y eso estoy muy orgulloso, que siempre hizo caso a mi abuela. Le decía una cosa muy importante, que yo creo que a mí de todo el mundo: quien guarda cuando tiene, quien ahorra cuando tiene, gasta cuando quiere. Y el mejor consejo que se puede dar a la gente es intentar no endeudarse en nada. Ni hipotecas, ni préstamos, ni historia. Porque es un mecanismo de control social, de ¿no? control social, totalmente. Pierdes tu libertad. Pierdes tu libertad porque ya no puedes perder tu salario, no tienes que pagar tu hipoteca, tienes una serie de... A los estudiantes que le dan un crédito, como Estados Unidos, ahora los créditos de estudiantes, etcétera, pues se pagan la carrera con un crédito. ¿Y qué pasa? Que luego están muy condicionados. Entonces es una forma de control social. En el fondo es un control económico a través de una moneda que está manipulada y controlada por los gobiernos. Entonces, bueno, pues seguramente mucha gente lo ve diferente porque jamás se ha planteado la moneda sea eso. Además, es algo muy psicológico. Para la gente la moneda es lo que le ha enseñado que es la moneda. Entonces, para nuestros bisabuelos, dificilísimo. La moneda era oro y plata. Entonces, sí tenían una noción de que era moneda. Pero ya ahora la gente es euros, ¿y qué es un euro? En fin, dice, no, pero es que no es virtual, tengo un billete. Digo, perdona, lo que tienes en el banco es digital, no. Entonces dicen, es que Bitcoin es algo que no tiene el respaldo de nada. Perdona, es que tú no entiendes cómo funciona Bitcoin y cuál es el respaldo, que si quieres hablamos un poco de ello. Pero sobre todo, el hecho que sea digital o no es indiferente. Es decir, los apuntes contables del banco están en un ordenador, son puramente digitales. Sí. Explica un poco de manera así breve por qué efectivamente tenemos que tener absoluta confianza en que Bitcoin está respaldado y que no vamos a entrar en un universo, en un agujero negro del que nuestro dinero va a desaparecer. Podría daros una respuesta muy simple y muy soberbia, es hacerme caso, soy especialista, soy matemático, lo he estudiado. Bueno, esa no es la buena respuesta. La buena respuesta es, quien quiera entender Bitcoin a fondo lo puede hacer. El código es abierto y legible. El paper está disponible. Puedes darte que no sabes criptografía, pues estudia criptografía. También, en fin, si quieres estudiarlo tú sin fiarte de nadie, puedes hacerlo. Otra cosa es que a lo mejor no tienes el bagaje suficiente para hacerlo en poco tiempo, pero bueno, si no, te puedo explicar un poco desde mi punto de vista. Primero, la criptografía está bien hecha, no está hackeada, no es hackeable fácilmente, aunque la criptografía puede acabar hackeándose, pero son algoritmos muy robustos. Enseguida que hubiese un problema se vería. Pero sobre todo lo importante es la idea. La gente, Bitcoin no salió de la nada, salió de un mundo un poco extraño. Recuerdo cuando estaba en Estados Unidos que hay una cultura de hacker, hay una revista que se llama 2600, donde se divulgaba cómo hackear los teléfonos, las cabinas públicas, etc. Y había foros, y entonces hay un grupo de correo de los cypherpunks, que son criptógrafos anarquistas. Entonces ellos un poco, sobre todo, se preocupaban de la privacidad, se preocupaban mucho, pero estoy hablando ya realmente de los años 90, ¿no? Mucho antes que Internet se volviese algo muy común. De hecho, Internet estaba más avanzado en Estados Unidos. Yo aprendí que había servidores de ajedrez, entonces soy muy aficionado al ajedrez. Es muy aficionado al ajedrez y al póker, ¿verdad? Sí, entonces, pero yo descubrí el ajedrez online en el año 94, cuando fui a dar ese curso en Los Ángeles. Qué bueno. Tenía un estudiante que me dice, hay un servidor de ajedrez y el Internet Server y tal, y sí, te conectabas en código ASCII, metías las jugadas y te podías jugar partidas rápidas y tal, y te salía el tablero en ASCII. Bueno, nos conectábamos 30 o 40. Había otro español que trabajaba en el CER, que no he vuelto a saber de él. Su handle era Anubis, pero no he vuelto a saber de él. Éramos los dos españoles que nos conectábamos únicamente gente de universidades o organismos de investigación. Bueno, para decirte que, si quieres, Internet estaba más desarrollado tal vez en Estados Unidos, seguramente,
Y lo que ocurrió es que esa gente pues, se preocupó mucho de la privacidad, todos los datos que vas dejando, que se pueden recopilar, todos los temas de privacidad muy importantes, y había temas de tipo de anarquismo, de bueno, pues cómo crear una moneda descentralizada, ¿no? Entonces hubo varios intentos, entonces, y que fallidos, que bueno, pues por una razón u otra no cumplían bien la función. Y de repente, pues en el año 2008, en noviembre del 2008, salía alguien que pone un mensaje y dice, tengo este sistema y aquí está el paper y voy a sacar el código. Y, y la gente al principio no lo cree y bueno, pues se genera ahí el Bitcoin. Entonces realmente el código es libre, o sea que la gente lo puede verificar, pero lo más fantástico es que es una idea nueva. Realmente lo que hace falta para tener, es que el Bitcoin no es solamente una moneda, es un sistema de contabilidad. Lo que tiene que asegurarse es que tú no haces trampa, no creas Bitcoins de la nada, no transfieres más Bitcoins de los que tienes. Entonces, tú, claro, tú puedes hacer lo que quieres y tienes un Bitcoin y enviar 10, pero tiene que haber gente que diga, no, no, esto no es así. Pero no quieres que haya una policía, que haya un vigilante, un órgano central que decida, porque entonces estaría centralizado. Lo que haces es una red de ordenadores que comunican entre ellos. Totalmente descentralizado. Sí, que la gente que no se conoce, simplemente se instala el programa, funciona su ordenador, y lo primero que hace de forma aleatoria intenta conectarse a otros nodos, lo que se llama un nodo de Bitcoin, y entonces comunican entre ellos. Y entonces ahí guardan traza de todas las transacciones que ha habido, y entonces también contribuyen a propagar las nuevas transacciones. Y cada vez que llega una transacción, verifican con los datos que ellos tienen. Entonces, cada nodo lo verifica. Entonces, si alguien que intenta hacer trampas, a menos que una mayoría de la gente sean unos tramposos que están de acuerdo con él, la mayoría de gente va a decir, no, no, esta transacción no es válida porque aquí no hay suficientes Bitcoin. Entonces, se crea un consenso. Entonces, lo que es complicado es explicar cómo es posible que esto funcione, porque yo podría crear 1.000 millones de nodos, que serían muchos más de los que existen, Sí. y manipular esa red, ¿no? Bueno, pues hay un sistema de prueba de trabajo para. Esencialmente lo que dice es que tu opinión depende de tu potencia de computación. Entonces, si yo doy una opinión, el peso que va a tener va a depender de mi peso de mi ordenador, de la computación que yo hago, ¿no? Entonces, eso es en cierta manera, al fondo, modular hardware es energía. Es decir, al final por eso se necesita energía para que eso sea honesto y no pueda hacer lo que se llama un civil attack, es decir, crear miles de millones de nodos que sin gasto de energía van a dar una opinión que va a ser igualmente válida que alguien que está haciendo un trabajo. Entonces, se basa en una prueba de trabajo. Entonces, bueno, pues el sistema consiste en eso, que lo importante es que no hay nadie al mando, pero todo el mundo está al mando. Bien. Y nadie se cree nada, pero todo el mundo lo verifica criptográficamente. Entonces, eso es algo nuevo. Entonces, y permite crear un consenso de lo que son las cuentas honestas. Podría hacerse trampa. Es decir, si alguien tiene mucha potencia de computación, podría crear nodos con una potencia de computación que engañasen a la red. Podría. Pero primero se vería enseguida que hay mecanismos para ver que ese tipo de ataques lo que haría es parar la red. Entonces la gente vería que hay cosas deshonestas que se están haciendo, hay gente que está creando bitcoins de la nada, pues sería un fork, lo que se llama un fork, es decir, que se desviaría. Entonces hay una cadena de bloques que se llama la blockchain, donde están todas las transacciones, y eso es algo que es criptográficamente muy robusto y no se puede manipular, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, hemos pasado, es curioso porque cuando estudia la historia del dinero se va pasando a niveles superiores de abstracción. Entonces, claro, el ser un dinero digital es superior al oro en lo que es todo lo que es la transmisión. Yo puedo transmitir casi instantáneamente A Nueva cantidades Zelanda. importantes y a alguien que no conozco Sí, sí. de forma segura. Parece contradictorio, pero es así. Entonces, si quiero hacer lo mismo con el oro, no puedo. Tengo que pagar de un servicio de seguridad, un servicio de transporte. En fin, es muy complicado. Claro, por céntimos puedo enviar miles de millones de euros en Bitcoin, lo cual no les gusta a los bancos, porque quieren controlar cada céntimo que gastamos y no le gusta al Banco Central Europeo, que quiere crear un euro digital donde nos controlen hasta las pipas que compramos, ¿no? Sí, sí. Que, Sí, sí. como se ha visto, se utiliza para controlar socialmente. No sé si recordáis, por ejemplo, las manifestaciones que hubo de camioneros en Canadá, pues les bloquearon las cuentas a la gente que donaba dinero fíjense, es un ejemplo de control social por el dinero, ¿no? Pero entonces, claro, Bitcoin se les escapa y no saben bien cómo controlarlo. Pero en el fondo hay un ansia de control y de demonización. Entonces,
Yo he escrito sobre Bitcoin desde muy pronto. En el año 2013 empecé a escribir unos artículos de divulgación en la sección de tecnología del país y al mismo tiempo Tuviste un toma y daca ahí muy interesante. de... Porque había otra persona al mismo tiempo que escribía en contra de lo que tú escribías. Bueno, lo que ocurrió es que hubo al mismo tiempo, yo escribía en la sección de tecnología y hubo gente que empezó a escribir en la sección de economía. Bueno, empezaron a traducir artículos de Krugman, del premio Nobel de Economía, que no existe el premio Nobel de Economía. ¿No? No, es el premio del Riksbank. Es decir, el Nobel no crea un premio Nobel de Economía, es un premio que le han llamado Nobel, pero que lo da un banco. Vale, bueno, le gusta a los economistas decir que tiene premio Nobel. Como muy orgullosos estamos los matemáticos que no tenemos premio Nobel de matemáticas. Es cierto. Cuya historia es otra, pero bueno, ya la contaremos un día. Bien, bien. Tendremos que tener más charlas. Por inseguridad de Nobel con su mujer, pero bueno. Historias de alcoba. Sí, el caso es que, bueno, no empezaron a escribir y luego había un secretario de Estado que se puso a escribir también que si Bitcoin era el dinero de los traficantes de droga, del dinero negro y tal. Por supuesto, cualquier buen dinero lo utilizan las mafias y quien sea, pero no se usó. Además, en aquella época tampoco se utilizaba tanto Bitcoin. Bueno, sobre todo el problema es que técnicamente no sabían lo que iba Bitcoin. Yo digo, bueno, pues no vuelvo a escribir yo quiero escribir en la sección de economía. Pero ahí no está permitido gente libre, que escriba gente libre. Yo lo digo claramente. Así que te mandaron a tecnología. Si me dicen que no es cierto, que me permiten escribir la sección de economía. No les va a gustar lo que ponen a los bancos. Y ahí lo controlan los grandes poderes. Y bueno, y eso yo lo sabía. Es decir, que ¿os acordáis de cuando vendieron el oro, las reservas de oro? Cierto, sí. Bueno, pues ese momento no veas, la prensa del oro no produce intereses, el oro no sirve para nada. Entonces eran acuerdos europeos, lo vendió el ministro de Economía Solbes y tal. Y bueno, pues ese oro no se sabe ni qué oro vendieron el Banco de España, ni qué reservas, ni en qué forma. ¿Era oro que estaba en España o estaba en... Bueno, yo he intentado investigarlo y no se sabe. Pues tenemos un tema muy interesante. Claro, pero bueno, yo creo que los periodistas... Joder, ¿qué hacen? Un tema de investigación interesantísimo. ¿A quién se vendió ese oro? ¿Qué transacciones hubo? Entonces, por ejemplo, son partes de las reservas nacionales. Sí. ¿Qué significa eso, que sea completamente opaca la información? Los informes del Banco de España no existe. Entonces, bueno, es un ejemplo para ver lo opaco que puede ser la administración cuando no le interesa. Entonces, lo bueno que tiene Bitcoin también, bueno y malo, a mucha gente le gustaría que fuese completamente anónimo, es seudónimo, es decir, que no se sabe quién controla a priori las direcciones, pero las transacciones son todas públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es algo muy útil. Las administraciones públicas, por ejemplo, si quieren rendir cuentas, pues muy fácil. Tú tienes el Ministerio de Transporte, el Ministerio tal, pues tengo mi wallet en Bitcoin donde van los diferentes gastos. Quiere decir que puedo trazar perfectamente que ahí no se pierde un satoshi, no se pierde un céntimo, ¿no? Entonces, es un elemento de transparencia fundamental que se podría utilizar. Bueno, entonces hay que preguntarse, de hecho, hay el chico el cántabro, ¿cómo se llama? Jaime Gómez Obregón, que por ejemplo... Está en nuestra lista. Va a ser el siguiente. Entrevístale a él porque realmente él te puede contar muchas cosas de cuál es el problema de la transparencia pública, que en teoría la hay y en la práctica no existe, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Bitcoin sería si se quisiese implementar mecanismos de control mediante la blockchain y Bitcoin, sería perfecto. Dos cosas muy rápidas sobre Bitcoin, Ricardo, porque vamos ya a regular de tiempo. Está claro que el concepto de Bitcoin es intentar crear un oro digital, con muchas comillas, ¿no? Sí. Está claro que el problema de la escasez de Bitcoin, puesto que hay una cadena de creación, de minado, que se terminará, se puede solucionar fragmentándolo ad infinitum, o casi. Es decir, que el Bitcoin lo podemos ir haciendo a fracciones cada vez más pequeñas hasta cierto punto. No sé si eso puede llegar a meternos en un callejón sin salida o no. Eso a largo plazo no va a ser una solución, pero... De momento nos sirve, ¿no? Sí. Bien. No, lo que ocurre es que en efecto Bitcoin tiene 8 dígitos, es decir, que la gente que quiere comprar Bitcoin no tiene que comprar un Bitcoin que vale 100.000, puede comprar una 100.000ª de Bitcoin, ¿no? Un Satoshi. Entonces, claro, conforme se divide la producción por 2, llega un momento en el año 2140 en que llegamos al límite de precisión. Se podría aumentar el límite de precisión para seguir minando fracciones más pequeñas, pero claro, eso seguiría siendo interesante si el precio de Bitcoin siguiese aumentando. Entonces, por supuesto que seguirá aumentando porque el proyecto es que las monedas fiat vayan hacia cero, ¿no? Lo que pasa que el dólar va a desaparecer, en fin, quiero decir que al final la referencia... Entrevista 2 próximamente. No, pero a ver, el caso es que hay un problema serio con el sistema fiat, porque se están desintegrando, entonces al curso de la historia se han desintegrado siempre las monedas.
O las han reemplazado por otras, ¿no? Sí, Quiero decir, sí. los francos pasan a poner marceros, bueno, solamente que ver los países donde hay mucha inflación, con lo que ha ocurrido. Eh, no, lo que ocurre es que Bitcoin tiene también un sistema, tiene sistemas que se autorregulan. Entonces, si tú quieres enviar una transacción de Bitcoin, tienes una fee voluntaria y lo puedes poner más caro o menos. Si tú quieres que se confirme que hay un consenso sobre que esa transacción es válida lo antes posible, pero es una fee más importante. Entonces, la idea es que cuando ya la gente que valida estas acciones son los mineros que miran los bloques, tienen un incentivo que es recibir bitcoins nuevos, pero además también reciben las comisiones. Entonces, el momento en que no haya bitcoins nuevos, pues deberían vivir de las comisiones. Que entonces no les va a interesar, bueno, pues entonces no pasa nada, porque muchos van a dejar ese business, se van a quedar unos pocos. Claro, conforme se va gente, pues se vuelve más interesante. Hay un mecanismo de autorregulación. Bien. Dos preguntas de abogado del diablo en contra de Bitcoin. Caso de estudio de El Salvador. Decimos que Bitcoin es una moneda digital. Lo aplicamos a un país. Sí. Y resulta, se aplica además con obligación, so pena de multa, de que se pueda transaccionar con él en un estado económico real, en el mundo real. Sí. Y nos encontramos que no hay confianza por parte de los consumidores para usarlo como moneda, no hay confianza por parte de las empresas y, en definitiva, por más que se obliga, las fluctuaciones de precio no permiten utilizar en el momento real el Bitcoin como moneda. ¿Qué está pasando aquí? No, a ver, ocurre que en efecto Bitcoin, si tú miras la cotización, un Bitcoin vale siempre un Bitcoin. Si tu referencia de dinero es Bitcoin, estás feliz, no te da igual. Como un euro, pues vale un euro. Si a ti lo que te importa es tener un euro, pues con tener un euro en tu bolsillo lo tienes. Salvo que, bueno, luego no puede no valer nada. Pero, Sí. lo que ocurre es que al ser una tecnología nueva, una moneda nueva, es algo también que los economistas no han entendido bien. Mira, es una cosa muy curiosa, porque el Bitcoin, de hecho, lo entiende muy poca gente, y mucha gente que no lo entiende son aquellos que deberían entenderlo mejor. Entre ellos, por ejemplo, Taleb, porque la idea de antifragilidad está presente en Bitcoin y la descentralización. No lo había pensado, es totalmente Pero cierto. te voy a decir también otra característica que tienen los traders, no han visto jamás unas burbujas como las de Bitcoin. Quiere decir, porque hay burbujas especulativas como los tulipanes. Algo que de repente hay una euforia, sube el precio, que sabemos que no vale nada y al final se rompe la burbuja y vale cero y no se vuelve a levantar. Ahí se queda. Hay burbujas de squeeze, de falta de liquidez, en fin, esas las conocen los traders. Se puede aprovechar, son burbujas puntuales en que, por ejemplo, el célebre episodio de los hermanos Hunt acaparando plata en los años 80, a principios de los 80. ¿No? Es un tipo de burbuja, pero una burbuja como el Bitcoin es nueva. Es un sistema monetario nuevo. Es algo que no es ni oro, porque como dices bien, la idea es hacer un oro digital, no es commodity. El commodity es como el oro, el petróleo, etcétera, no es un bien material. No es divisa tampoco, en el fondo, porque tiene propiedades que no corresponden a las divisas clásicas. Entonces, ¿cómo lo tratas? Y lo que ocurre es también muchos economistas, muchos financieros no lo han entendido, no entienden Bitcoin, porque sobre todo los economistas no están en su libro. Entonces, es normal. El mundo académico dice, bueno, algo que es nuevo y que no está, pues es algo que no funciona. La primera conclusión y 99% de las veces tiene razón y ocurre. Pero claro, ese 1% en que no es cierto es donde están las genialidades. Bien. Y pasa en ciencia, pasa en economía. Entonces, pero el mundo académico, en el fondo, muchas veces es muy rígido y le cuesta mucho a la gente. Un poco el problema del mundo académico muchas veces que se enseña a la gente a estudiar, pero no a ser crítico. Y entonces, pues viven en su mundo, piensan que es perfecto y que nada de fuera puede afectarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a haber una divisa nueva, un tipo de moneda nueva, algo que es nuevo? Bueno, pues el caso es que... y yendo a la raíz del problema, Sí. en El Salvador. Bueno, precisamente, en El Salvador, entonces, estamos hablando de que el precio es volátil, entonces es una tecnología nueva. Entonces, por lo tanto, todas las tecnologías nuevas tienen, digamos, fenómenos de hype, de burbuja. Entonces, en El Salvador lo que han hecho es decir que Bitcoin es una moneda de curso legal. La gente no está obligada a utilizarlo, puede utilizarlo. Los vendedores tienen obligación de aceptarlo. Pero luego, al mismo tiempo, tú puedes aceptar Bitcoin, cualquiera. Aquí en Europa también la gente puede aceptar Bitcoin, simplemente en el momento que lo recibes hay procesadores de pago que tú dices, bueno, pues estoy vendiendo cualquier cosa por 20 euros, me lo pagan en Bitcoin,
tengo un procesador de pago que me da a mí los 20 euros, bueno, a lo mejor con una pequeña comisión como lo hacen las tarjetas Visa, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Y en vez de recibir Bitcoin, recibo euros. O sea que realmente no afecta al que vende. Si quien no quiere aceptar Bitcoin no lo hace. Bien. El problema que hubo en El Salvador, me parece, es que la aplicación que crearon no era muy buena. No funcionaba muy bien. No sé ahora si la habrán mejorado y tal. Pero la gente está acostumbrada a trabajar en dólares, no tenía moneda propia. Ya. Entonces, objetivamente, por supuesto, es mucho mejor tener una moneda como Bitcoin, que la gente tiene la opción de utilizarla y de guardarla, y quien ha ahorrado en Bitcoin sabe que lo ha hecho bien. Quiero decir, nadie ha perdido dinero, que estamos en máximos ahora. Sí, sí. Entonces, nadie ha perdido dinero guardando en Bitcoin, ¿no? Entonces, Bitcoin es libertad, es tener la libertad de hacerlo. Entonces, bueno, que me digas, no sé, yo entiendo que se critica El Salvador. La gente, que alguien quiere funcionar en dólares todo el tiempo, en El Salvador va a poder seguir haciéndolo. Ujú. Lo que no puedo soy yo aquí en Europa pagar en Bitcoin. Bien. No me lo permiten, ¿no? Ujú. Bueno, la mayoría no lo aceptan. Entonces, porque es una moneda que, claro, tampoco te aceptan pagar en dólares, ¿no? Así es. Así es. Entonces, la cuestión es, bueno, el experimento de Salvador es muy interesante. Probablemente es prematuro por el nivel de conocimiento de la masa para Sí, bueno, pero masificar. es sobre todo lo que decíamos antes. Tú viene en tu cultura, en tu formación, lo que es dinero. Entonces, en El Salvador, cuando desapareció su moneda nacional, pues lo que la gente utiliza en Sudamérica también para cubrirse de la inflación es el dólar. Pero el dólar no te cubre la inflación. Entonces, si quieres, es muy curioso porque eh, el Bitcoin, por ejemplo, es muy popular en países como Turquía, como en países que tienen una fuerte inflación. Cierta. La gente se cubre en Bitcoin. Ujú. Mira, en Líbano, por Muy bien. ejemplo, en Líbano también. Pues Hay un boom en Argentina, o ha habido también. Entonces, claro, Taleb, por ejemplo, otra cosa que descubrimos sobre Taleb, dice, contra la inflación, cómprate un campo de olivos. Digo, "Tío, pero, que luego te vienen ahí 12 tanques israelíes y te los machacan. No me digas, ¿qué te cubre? Sobre todo en el Líbano, ¿no? Que es donde Pero, de donde claro, él es libanés. él es libanés. Sí, sí. Pero si quieres, lo hemos visto, por ejemplo, la guerra de Ucrania, cuando la gente tiene que huir de su país, irse, y no se va a llevar un lingote de oro, pero se puede llevar sus claves privadas memorizadas y aterriza en la otra punta del mundo y puedes seguir viviendo. Es que no sabes lo importante que es eso. Es que el oro era así también. Yo recuerdo, a mí me ha gustado siempre leer sobre la Guerra Civil Española. Y bueno, mi madre, mi abuela y tal estuvieron en Guernica refugiadas cuando hubo un bombardeo. Y leyendo sobre el bombardeo, pues por ejemplo, quedó el pueblo arrasado completamente. Y recuerdo una historia de una familia que tenían escondido bajo la pata de una mesa una moneda de oro, y tras el bombardeo consiguió recuperar esa moneda de oro, y gracias a esa moneda de oro, esa familia pudo rehacer la vida en otro sitio. Wow. El disponer del dinero, de que dispongas de un dinero que es solo tuyo, ¿me entiendes? Sí. Es importantísimo. Sí, sí. No es... Es muy interesante, muy interesante. Una pregunta que Otro tienes, ataque. No es un ataque, sí. es una No, reflexión. bueno, pero En fin, ataques, son sí, dudas. sí. No vamos a ponernos ahora a hablar de las subidas y bajadas del Bitcoin, como tú dices, hay burbujas, estallan. El que metió Eso, si te fijas, es la parte en financiera. la parte Es decir, financiera. hay una cosa es el protocolo, que es la Correcto. parte, y luego el mercado cómo lo trata, pues Justamente se puede hablar de eso, pero... de mercado quiero hablar Sí, contigo, muy porque bien. hay una contradicción. Estamos hablando de descentralización, estamos hablando de que el Bitcoin es algo que acerca la economía, o sea, el valor de la moneda realmente al pueblo. Y lo que estamos viendo en el mundo real, con este pico que tenemos ahora mismo, además de valor del Bitcoin, se habla incluso de escasez de oferta porque hay mucha retención de Bitcoin, es que hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Primero, hay un dato que es que en menos de 300 carteras hay una acumulación, no es un Pareto, pero hay una acumulación tremenda de Bitcoin. Cada vez está en menos manos. Esto como puede ser un movimiento financiero alrededor del Bitcoin, podríamos decir. Y luego hay personajes como Saylor, que ha creado esta máquina de invertir en Bitcoin, esta especie de máquina de movimiento perpetuo financiero, que a mí me recuerda mucho a Ruiz Mateos. Cuando lo digo, a mí me caen de todo, me tiran botellas y me tiran latas de Coca-Cola y estrellas ninja, pero que está utilizando un sistema para acumular Bitcoin de dudosa capacidad de mantenerse en el tiempo, al menos bajo mis cortas entendederas. Entonces, estamos en un momento en el que Bitcoin está cambiando tanto, o se está cambiando tanto por éxito, que esta pregunta te la tenía que hacer sí o sí, porque a mí me surgen muchas dudas que son también miedos alrededor de lo que pasa. Bueno, a ver, hay una parte que lo que dices, que hay una acumulación de Bitcoin en ciertas carteras. Eso siempre lo ha habido. En el fondo, la gente al principio que minaba, por ejemplo, ahora mismo se han movido 80.000 Bitcoin, que Sí. multiplica por 100.000 y te da un poco los miles de millones que son, de alguien que aparentemente los había comprado o los había minado él mismo. Em,
A ver, la distribución de la riqueza no es uniforme. No hay ningún sistema que produzca una distribución de riqueza uniforme. Y eso ya lo investigó Pareto, Vilfredo Pareto, el economista perdón, italiano, hace muchos años, en un libro sobre el tema, y observó empíricamente que la distribución de riqueza tenía una distribución de Pareto, es decir, que eso era típico, muchas veces se menciona que 20% de la gente 20%. posee el 80%, etcétera. Pero bueno, las proporciones pueden ser diferentes, ¿no? Según Ujú. el tipo de distribución de Pareto que se tenga. Y eso ocurre en todas las divisas. Si miramos en euros, pues ocurre lo mismo, la acumulación de riqueza, sea de instituciones, de bancos, de empresas o de, en fin, pues corresponde a grandes fortunas, y la distribución individual de la gente pues corresponde a distribuciones de Pareto. Y eso no hay nada que lo... Es algo que es independiente de Bitcoin, es una ley Sí, sí. universal. Y Bien. de hecho es un tema que, por ejemplo, yo me he interesado matemáticamente, la gente lo puede buscar, tengo un modelito de evolución de la riqueza que un poco inspirado del póker, de hecho, pero que te explica la distribución de Pareto. ¿Por qué la distribución de Pareto es así y por qué si intentas modificarla y hacer una distribución uniforme, al cabo del tiempo evoluciona? No es una distribución estable, no es una distribución uniforme. Bien. Entonces, bueno, eso no es un problema intrínseco a Bitcoin, es así. Y con cualquier tipo de divisa de riqueza y tal, siempre va a haber acumulación de riqueza. Y no tiene nada que ver con la especulación. Puede ser que el medio sea más propicio a que haya más concentración o menos, eso es cierto. Bien. Pero aparte de eso, bueno, es independiente del protocolo. Luego me decías de Saylor. Bueno, pues Saylor es... Esto ya como una visión de analista financiero, Sí, pero vinculado al Bitcoin. sí, ¿Tiene sentido lo que está haciendo este señor? sí, O sea, sí tiene sentido. Está haciendo bueno, muy, tiene no, sentido. muy simple. De momento sí. Está tomando prestado Está sacando fiat. dinero basura, Sí, sí. son dólares y fiat, ¿de acuerdo? A paladas. Y lo está convirtiendo en Bitcoin, que se va a apreciar mucho más a largo plazo. Está arbitrando el sistema. ¿Y por qué tiene éxito? No solamente porque es lógico, tú vendes la moneda mala y compras la moneda buena para unos objetivos a largo plazo. Eso es lo que tenemos que hacer todos. De hecho, dice, pues hipoteca tu casa y compra Bitcoin, en efecto. Pero bueno, es muy radical. Yo, como soy anti pedir créditos, pues no lo aconsejo, pero en efecto, cambiar una parte de tu patrimonio, de tus ahorros, de tu patrimonio en Bitcoin, y no tenerlo en dinero, por ejemplo, también sabes, si solo tienes billetes bajo el colchón, pues al cabo de unos años no va a valer nada. Entonces dice, no, es que no, yo me arriesgo, pero es que el riesgo es mantenerlo en euros o en fiat, en dólares. Entonces, lo que está haciendo es algo muy simple. Está haciendo un arbitraje y se está beneficiando de otra cosa. La regulación impide que los fondos de inversiones muchas veces compren directamente Bitcoin. Por eso se están creando ETFs. Entonces dices, bueno, se están creando ETFs, lo que están haciendo es instrumentos financieros para que la gente pueda invertir en Bitcoin. La regulación les impide, lo más simple sería comprar Bitcoin directamente. La gran ventaja es que los particulares podemos hacerlo. No tenemos que pedir permiso a nadie. Es decir, luego, bueno, pues, es decir, que hay que aprender cómo comprar y vender Bitcoin, cómo guardarlo, pero no tienes que depender de nadie, claro, pero luego, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a comprar acciones y tal, pues prefiere comprar un ETF, prefiere comprar MicroStrategy, la empresa de Saylor, etcétera, Sí. porque al final la empresa, que ahora se llama Strategy, es un proxy de Bitcoin. Al final tenían un montón de cash flow que ha convertido en Bitcoin, y la gente invierte en ellos no por la tecnología, que es una empresa de tecnología informática y tal, pero simplemente Ya no sois. el cash que tienes en forma de Bitcoin. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que lo que está haciendo es algo muy inteligente. Y bueno, simplemente está arbitrando el sistema. Entonces, puedes ver de forma, entonces, decimos, es un especulador, no sé qué. Al final, a ver, especuladores somos todos. Si precisamente las decisiones financieras se trata de especular, y especular no tiene un sentido peyorativo. Speculorum es el vigía que está arriba del mástil, que ve lo que hay. En latín quiere decir eso, el que ve lejos. Vigiar, ¿no? El que ve lejos. Entonces, si ves lejos, pues mucho mejor. Si dices, pues esto es malo ver lejos, bueno, pues muy bien, ve a ciegas por la calle, te vas dando trompazos y te van atropellando los coches. Pero realmente utilizar tu cerebro para optimizar tus recursos y tal, yo considero que no tiene que percibirse como algo negativo. Lo que sí que es negativo es manipular el mercado. Entonces hay que distinguir entre las dos cosas. Es importante, sí. Entonces, si alguien coge y digo, bueno, pues voy a crear estas regulaciones porque así me favorecen, y esto está masacrando un montón de gente. Pues claro, el mercado de la vivienda, pues no hay vivienda, pero bueno, pero luego al lado permites que los ayuntamientos tienen, pues eso, no den licencias de construcción, pillen mordidas, etcétera. Bueno, ahí estás manipulando el mercado, no hay un mercado libre. Si tú realmente quisieras un mercado libre de vivienda, bueno, pues
das licencias razonables, no hay mordidas detrás, das facilidades para que la gente construya, construyes vivienda pública, no había problema que tenemos de vivienda. Entonces, ¿quiénes son los especuladores? Lo que hay son manipuladores, muchas veces de los mercados, que es lo realmente terrorífico, es lo que arruina a la gente. Pero Bitcoin es como es, ¿no? El problema es que Bitcoin en sí no lo pueden manipular, es un protocolo matemático. Y por mucho que regulen o intenten decir que 2 más 2 son 5, pues no lo son. Y no lo pueden manipular. Bien, bien. Ahí es mi punto de vista y la diferencia entre las dos. Y es verdad que no me había planteado, como tú lo planteas, está tan mezclado la finanza, el trading alrededor de Bitcoin, que es muy importante separar lo que es la tecnología en sí y el concepto del Bitcoin del uso que se da en el mundo real con eso. Sobre todo lo que hay un problema es en los medios de comunicación. Siempre hablan negativamente de Bitcoin, sobre todo al principio, hablaban muy mal de Bitcoin. Sí, sí. Entonces yo, de hecho, publiqué artículos en la sección de tecnología porque ahí me permitían ser un hombre libre y decir lo que pienso, sinceramente. Y bueno, la gente puede estar de acuerdo o no, pero lo que no puedes es en una sección de economía solo mostrar unos aspectos de Bitcoin que piensas que son negativos, que no son intrínsecos al protocolo, y vender como una cosa mala para manipular a la gente. Lo que han hecho esa gente es impedir que mucha gente pudiese ahorrar en Bitcoin y beneficiarse de la subida de Bitcoin. Y la gente piensa, ahora está muy caro. Bueno, yo no aconsejo a nadie ni comprar ni vender. Cada uno tiene que utilizar su cerebro y su entendimiento para sus inversiones financieras y sus ahorros y tal. Pero ahora Bitcoin sigue estando barato. Está barato porque Bitcoin, el potencial que tiene es claro, reemplazar las monedas fiat. Entonces, a largo plazo, pues va a ir subiendo, va a ir continuar subiendo y seguramente en 10 años estará a $1.000.000. En fin, Wow. entonces, pero claro, no, pero no porque solamente por méritos de Bitcoin, sino porque el dólar, Por demérito. el dólar va a valer igual 10 veces menos, ¿no? Bien, bien, Pero bueno, bien. eso es lo que hay. 3 o 4 cuestiones más ya para terminar. De verdad que está siendo una conversación tan interesante que yo creo que vamos a hacer una segunda parte porque me va a quedar un montón de preguntas que tus respuestas me van dejando en la cabeza, pero a ti te gusta definirte como jugador. Sí. Y quiero saber en el juego y en el póker concretamente, qué parte tuya hay de interés desde tu perfil de tu cerebro matemático, qué parte de emoción de la competición y el juego y el azar en sí mismo, cómo se mezcla eso en tu cabeza para que te parezca tan atractivo el juego. Bueno, a mí me gusta el juego en general. Ya te digo que cuando yo era pequeñito, pues mi padre jugaba ajedrez, mi abuelo jugaba ajedrez, a mí me enseñaron a jugar ajedrez. Yo lo que hacía en Barcelona los miércoles y los sábados me iba a mi club de ajedrez donde tenía mis amigos, en la Unión Graciense, que ya desapareció el ajedrez. Sí. Y siempre me ha gustado jugar, ¿no? Entonces el ajedrez es un tipo de juego de información completa, no hay probabilidades, en teoría, hay psicología, menos que en póker. En póker, luego más tarde empecé a jugar al póker, a interesarme por ello. Antes del póker yo tradeaba, entonces no sé decir que soy trader porque soy matemático, entonces yo soy matemático profesional, los demás son hobbies, ¿no? Bien. Pero bueno, la verdad es que bueno, seguramente pues el trading me ha aportado más que las matemáticas desde el punto de vista de, eso, de entender un poco el mundo financiero. Entonces ya en Estados Unidos era mucho más fácil tradear que en lo que es en Europa. Hay más argumentos accesibles al ciudadano americano que Sí. lo que hay en Europa o lo que había en aquella época, estoy hablando de los años 90. Entonces para mí el trading también era un juego donde precisamente tu conocimiento técnico lo puedes aplicar a estrategias no triviales. De hecho, muchos de los podcasts que he hecho con Juan Suk en Rankia pues es sobre trading y sobre traders matemáticos como Jim Simons, Edward Thorpe. Edward Thorpe es alguien, el último podcast que hicimos es sobre Edward Thorpe, que era un matemático que trabajó en UCLA y que luego descubrió cómo ganar en el blackjack. Y luego, Cierto. y luego creó un fondo de inversión, escribió un libro que fue un bestseller, es Beat the Dealer, donde hablaba sobre blackjack, y luego Beat the Market, sobre estrategias de mercado. Entonces hay múltiples estrategias, entonces hay una diversión. En el fondo también, yo creo que para ganar dinero te tienes que divertir. Bien, bien. Es la clave. No, pero Sí, sí. la gente que dice, yo hago esto porque quiero ganar dinero, perdona, pero en fin, entonces es un poco absurdo. Entonces en póker lo bonito es que tienes una parte técnica que no es complicada. Matemáticas son unas probabilidades, calcular los outs, en fin, es una parte técnica bastante simple y luego tienes una parte importante de psicología. Y luego, sobre todo, práctica. Todo esto es práctica. Es decir, años de jugar y de experiencia y te hacen un buen trader, te hacen un buen jugador de póker, en fin. Y en matemáticas también. Lo que pasa es que en matemáticas es un campo académico donde aprendes, es un juego diferente, no. Hay otros juegos donde hay competición, en las que hay una competición con otros, en póker también. Bueno,
si quieres, en trading compites contra ti mismo, compites contra el mercado, pero en el fondo es controlar tus emociones. Entonces, es un aspecto que a mí me atrae desde siempre, ¿no? Porque me divierte, ¿no? Sí. A mí una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando he empezado a leer y a investigar a jugadores de póker profesionales que transponen su experiencia a la vida, es como ayuda al juego a la toma de decisiones, es espectacular. Y una cosa que me llama mucho la atención, que yo he aprendido, es que el buen jugador de póker, precisamente, tú me corregirás que sabes mucho más que el tema, es aquel que se caracteriza por ir muy pocas veces, pero cuando vas tienes muchas probabilidades de ganar, que es un poco una cosa que a mí me ha volado la cabeza, ¿no? O sea, que al final hay una parte que puedes aplicar en la vida que es muy práctica y es un aprendizaje muy interesante. Sí, el póker yo lo veo también, al final la vida tienes que tomar decisiones y lo que se trata. Y entonces también, como lo explica muy bien en los libros de Taleb, el problema es que las probabilidades las entendemos mal. Las entendemos mal. El cerebro entiende mal lo que son las probabilidades, sobre todo los eventos de probabilidad baja, ¿no? Y entonces, bueno, para obtener un beneficio muchas veces conviene apostar por eventos de probabilidad baja, pero en la vida real también tú necesitas tomar decisiones para situarte en una situación idónea desde el punto de vista de las probabilidades para obtener tus objetivos, ¿no? El póker es una versión simplificada de la vida en que constantemente hay probabilidades. También ocurre en ajedrez, pero ahí no hay probabilidades. Tú tienes que elegir un plan, una estrategia. Entonces depende de tu estilo de juego y si conoces el estilo de juego del adversario, pues vas a adaptarlo. Y, y se trata de tomar al final decisiones que tienes que tomar en situaciones inciertas y eso requiere, pues primero, cierta sangre fría, desprenderte de tus emociones, tus instintos primeros, bueno, yo doy el pelotazo. Es decir, hay mucho, en España, por ejemplo, la cultura del pelotazo es una estrategia muy mala. Entiendo, puede salir bien una vez, dos veces, pero tú no puedes arriesgar todo aunque consideres que la situación es favorable. Entonces, hay una cosa que es el criterio de Kelly que te dice que tienes que siempre dosificar el riesgo en función de las probabilidades que consideras. Entonces, lo difícil siempre es establecer qué probabilidades tienes de éxito y, por lo tanto, cuánto arriesgas. Entonces, póker, todo se trata de eso. Es decir, es evaluar esas probabilidades y eso te entrena para la vida. Bien. Y la vida, al final, son... Sí, bueno, entonces, el póker puede tener cierta... Hablamos como de Bitcoin. A veces hay un aspecto, una percepción negativa, porque todos conocemos ejemplos de gente que es adicta al juego, etcétera. Entonces yo entro mucho en los casinos y solo juego al póker. ¿Por qué? Porque estoy jugando contra otros clientes, no estoy jugando con Contra casinos. personas, no contra la casa. Sí, la casa se queda una comisión. Entonces, bueno, si soy suficientemente bueno para compensar esa comisión, me sale rentable y me divierte y puedo jugar ahí sin gastar dinero y además ganando. Pues muy bien. Pero claro, si me pongo a jugar a la ruleta o las máquinas, a darle a la palanca, es que no entiendo, no encuentro el sentido en absoluto, ¿no? Decir, ¿por qué? Porque ahí con certeza vas a perder. Hay una parte ahí que está vinculada, pues eso, a la psicología y a determinados trastornos, sin duda, Sí. que tienen más fuerza Sí. que otra cosa, ¿no? Sí. Entramos en la irracionalidad. Y para tomar decisiones también puede ser un adicto al emprendimiento, a Sí, inversiones. Entonces, claro, primero hay que tener la cabeza despejada y fría para saber qué se hace. Y si no la tienes, abstente. tomo nota. Una pregunta final. No lo digo en broma, o sea, hay un montón de cosas que has sacado aquí que quiero profundizar. Vamos a hacer una segunda entrevista si nos das el permiso de hacerla, que me encantaría. Pero yo te voy a decir una cosa para terminar. Yo me puse a leer, a investigar Bitcoin, blockchain, y realmente cuando lo entendí, dije dos cosas. Una, o esto lo ha creado un puñetero genio, y que es una persona increíblemente brillante, o esto es imposible que lo haya creado un ser humano y aquí detrás hay un grupo de personas brillantes. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? No, a ver, bueno, ¿Quién es realmente quien está detrás de va, yo sí que creo que es un grupo de personas. Yo también. No todo, es muy difícil que una persona haga un proyecto tan grande. Y seguramente una de las personas fue Hal Finney, que ya murió, que seguramente él hizo el código. Hal Finney fue uno de los primeros que también intervino en el foro en fin, en el hilo de los cypherpunks donde se anunció Bitcoin. Y luego también Satoshi lo que hizo es crear un foro, es Bitcoin Talk, donde ahí nos reuníamos todos para hablar de Bitcoin, del protocolo, mejorarlo, etcétera, durante muchos años, que eso existió desde el 2010 por lo menos. Bien. Y Hal Finney murió de la enfermedad esta terrible de Alzheimer. Y perdón.
Sí. Y bueno, él ya contribuyó, hizo contribuciones muy importantes. Era el programador principal de PGP, Ujú. que es Pretty Good Privacy. Es el primer algoritmo de encriptación pública, encriptación que se difundió. Vale. Y hasta tal punto preocupó a los sistemas de seguridad, el FBI, etcétera, que intentaron prohibirlo en Estados Unidos. La Constitución estadounidense protege la libertad de expresión. Entonces la gente pues hizo publicaciones, camisetas con el código de PGP. No lo pudieron prohibir, ¿no? Pero claro, permitía en aquella época, que es el primer instrumento que existía donde podías ocultar un mensaje sin que fuese posible desencriptarlo. Y Hal Finney fue uno de los programadores de eso. Pues fue también uno de los que hizo una de las propuestas de dinero descentralizado que llamaba RPO, Ajá. que esto también con prueba de trabajo, pero como reciclable, no tenía las mismas características de Bitcoin, pero algunas de las mismas ideas. Entonces, probablemente Hal Finney fue uno de los que contribuyó. Vale. Luego, bueno, pues se habla de otra gente que Big por ejemplo, tiene un blog monetario donde habla mucho de Bitcoin. Él siempre ha negado que tuviese nada que ver, seguramente. ¿No? Pero bueno, quiero decir que es muy probable, yo creo que lo más seguro es que fuese un grupo de gente. Además, me cuadra más que fuese un grupo de gente como, por ejemplo, ha existido en matemáticas. Ujú. El grupo Bourbaki, ¿no? Ujú. Bourbaki, Nicolás Bourbaki no es un matemático que existe, es un grupo de matemáticos franceses que ha creado una enciclopedia de matemáticas, ¿no? Y, en cierta manera, cuando tienes que crear algo descentralizado, lo que corresponde es que el autor sea anónimo Bien. y desaparezca. Bien. Si no, se puede utilizar al autor, primero, para cortarle la cabeza, segundo, para manipular el sistema, porque, claro, la opinión de Satoshi Nakamoto tendría mucha importancia. Si él dijese Efectivamente. que Sí. Rocco tiene que ir en un sentido o en otro, bueno, y seguramente sea. Entonces, claro, ese origen es extraño, porque normalmente los descubrimientos tienen un nombre y tal. Entonces, eso también hace que la gente sea escéptica. Pero eso es normal. Yo también, cuando leo, ¿y quién es este tío, Satoshi Nakamoto? Lo primero que quieres leer un paper, digo, bueno, este tío trabaja en una universidad, qué otros artículos ha escrito, en fin, Sí. son referencias externas que son importantes, pero al final, si no las tienes, pues tienes que evaluar lo que está escrito. Y ya está, es independiente del autor. No tiene por qué. Y, por cierto, sí, es un tío, un grupo de tíos muy brillantes. Desde luego. Entonces, puedo decir que eso no está dicho en mis estudios, que no era un matemático. Bien. No, porque hay una sección matemática que al final, que entonces analiza la probabilidad de doble gasto, en donde se hace un análisis matemático, primero que está todo incorrecto, la forma en que hace, de hecho con un colega en París lo corregimos, y esa sección no está escrita como lo escribió un matemático. Bien. Es decir, puede estar escrito por un ingeniero, por un informático, Ujú. pero no había No había matemáticas en esa. matemáticos enlazados. Aunque la idea principal es matemática. Muy bien, muy Eso interesante. también, con la humildad que tenemos que tener los matemáticos, hay gente no matemática que puede tener contribuciones matemáticas. Fantástico. Sí. Pues, queridos amigos, aquí tenéis a una persona que ha contribuido a perfeccionar el protocolo alrededor de Bitcoin. Hemos hablado de investigación científica, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de juego, hemos hablado de vida. Ha sido un placer impresionante, Ricardo, de verdad, con la conversación. Igualmente. Espero que podamos continuar otro día y en otro lugar. Además, ahora que sabemos que podemos coincidir en Madrid, será un poquito más fácil. Sí. Seguid a este señor. Algunos de los papers de los que he hablado, o incluso ese modelo del que hablas, yo voy a poner los enlaces en la descripción y en el primer comentario para que todo el mundo tenga acceso a ello. Y de verdad ha sido un inmenso placer. Muchísimas gracias por acogernos Pues nada, las gracias a en tu ti patio. por divulgar libremente y también por divulgar conocimiento científico y que puede ser útil a mucha gente. Así que, Menos que placer. placer. Hasta el siguiente, queridos amigos.